Así que la idea de esta clase es mostrarles las diferentes modalidades diagnósticas de imágenes que se utilizan en el ámbito de la otorrinolaringología, y en este sentido vamos a ver métodos desde la radiología convencional hasta la tomografía computada y algo también de resonancia magnética, ¿no? Obviamente que para entender un poco las imágenes que vamos a ver, la idea no es mostrar y enlistar o enumerar los diferentes métodos y para qué se usen, sino tener un pantallazo más general. Obviamente hay que un poquito recordar la anatomía de la base de cráneo y también la anatomía de todo lo que es el macizo craneofacial, sobre todo cuando vamos a estudiar estas estructuras óseas, sobre todo en radiología convencional o en tomografía computada, ¿no? Entonces, para recordar la anatomía de la base del cráneo, obviamente no, lo podemos dividir en las caras y las podemos dividir eh, en una fosa anterior, en una fosa media y en una fosa posterior, en este caso teniendo una visión de la endocara de la base del cráneo. Y por supuesto, cuando hablamos de base del cráneo hablamos de una anatomía compleja, que va a estar dada por el etmoides, que va a estar dada por los componentes del efenoides, y sin dudas hay un hueso que es muy complejo, pero que tiene eh, una diversidad de porciones y una diversidad de patologías que es el hueso temporal, ¿no? Que obviamente en esta área estudiamos. Entonces, cuando pensamos en base de cráneo y en modalidades diagnósticas, sin dudas que resalta mucho la utilización de la resonancia, de la tomografía computada. Eh, Tomografía computada, ¿en qué contexto? Bueno, en el contexto del estudio del macizo craneofacial, una tomografía que habitualmente se hace con ventana ósea, con un filtro especial y con una técnica especial para obtener la mejor calidad imagenológica de las estructuras óseas del macizo craneofacial y de la base del cráneo, ¿no? Para eso se usan cortes muy finitos, en general que no supera el milímetro esos cortes, y se hacen reconstrucciones, no solamente los cortes axiales no dan mucha información, sino también los cortes coronales y también los sagitales, ¿no? En ese sentido, obviamente que la utilización de tomógrafos actuales, modernos, como son los tomógrafos multidetector o multi-slice, es decir, que tienen varias filas de detectores, por supuesto son los que nos brindan mejor información y mejor detalle anatómico en este sentido, ¿no? En general, un tomógrafo que tiene a partir de 16 filas de detectores resulta ideal para hacer estos exámenes. Sobre todo porque también la posibilidad tiene esta reconstrucción multiplanar y con alta calidad de imagen la reconstrucción multiplanar, ¿no? Recordar que el tomógrafo siempre adquiere las imágenes en cortes axiales y a partir de ese volumen de imágenes axiales podemos hacer las reconstrucciones coronales o sagitales como se ven en este caso, ¿no? Y si nos metemos en el etmoides como estructura ósea importante de la base del cráneo, por supuesto que la podemos visualizar muy bien en tomografía computada con sus componentes, con su porción horizontal, con su porción vertical, con las celdillas etmoidales, ¿no? Fíjense cómo se ven las celdillas etmoidales, estos compartimentos aéreos, ¿no? Que conforman lo que es el seno eh, etmoidal, ¿no? Si nos vamos y nos metemos en las cavidades paranasales, obviamente con la densidad aérea que tienen, podemos ver el seno frontal en este corte sagital, y la otra cavidad que se puede ver bien es el seno efenoidal, ¿no? Como parte, la neumocasización parte del efenoides, que ese seno efenoidal, esa cavidad aérea, forma parte de lo que sería el piso, ¿no? Digamos, la región inferior de la región celar o de la silla turca que se ve acá muy bien, ¿no? Entonces, justamente yéndonos un poquito más al efenoides, tanto los cortes axiales o
quizás los que tengo más ganas de mostrarles ahora, que son los sagittales y coronales, se puede evaluar muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los reparos anatómicos óseos que tiene el esfenoides se pueden ver bien con las alas mayores, las alas menores, y no hay que recordar que si bien acá, cuando uno piensa en una tomografía computada, macizo craneofacial, y es una tomografía que el proceso nos da una imagen con ventana ósea, con un filtro de alta resolución, cortes muy finitos, sin dudas que igual tenemos la posibilidad de cambiar de ventana y ver una ventana de partes blandas, y las partes blandas, los planos musculares que están en relación a estas estructuras óseas también, por supuesto, las podemos evaluar. Fíjense, cortes axiales de un macizo craneofacial, en este caso, cortes que están pasando bien por los senos maxilares, el seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo, fíjense cómo se ve el tabique nasal o septum nasal, y a los costados de ese septum nasal los cornetes, ¿no? Que habitualmente los vemos mejores en los cortes coronales. Fíjense que acá tenemos cortes axiales a diferentes niveles, lo mismo que acá. Voy a aprovechar para tratar de ampliar un poquito la imagen, ya que no tenemos pantalla completa. Más cortes axiales del macizo, de un ejemplo de macizo craneofacial. Fíjense cómo se ven los senos maxilares, derecho, izquierdo. Lo que veíamos recién en los cortes coronales y sagittales, lo que serían las celdillas etmoidales, todos estos compartimentos aireados, y también lo que veíamos también en coronales y sagittales anteriormente, y ahora vemos el seno esfenoidal, que habitualmente el seno esfenoidal está dividido, ¿no?, por un septo acá, y tenemos un hemiseno esfenoidal derecho y un hemiseno esfenoidal izquierdo. Utilizamos mucho los cortes coronales para evaluar este macizo craneofacial, y como les decía recién, podemos ver muy bien los senos maxilares y las celdillas etmoidales, pero nos sirve mucho para ver lo que son las fosas nasales, ¿no?, con el tabique nasal y las imágenes de los cornetes inferiores y cornetes medios, ¿no? En este caso, si vemos este ejemplo, la mucosa que reviste los cornetes, ¿no? Uno tiene que pensar que estos cornetes están revestidos por mucosa, bueno, se nota engrosada o se nota hipertrófica, ¿no? Fíjense que incluso si uno tuviera que decir, diría que del lado izquierdo, que es este, están algo más hipertróficos, está ligeramente más engrosada la mucosa que reviste a los cornetes. En este ejemplo pasa lo contrario, fíjense que es un corte bien posterior, acá estamos viendo el seno esfenoidal con sus compartimentos, y acá vemos la parte más posterior de cornetes, y por supuesto estos cornetes del lado derecho tienen más engrosamiento de mucosa que este. Lo mismo que hay que tener en cuenta, que la mucosa que reviste a las fosas nasales también puede estar engrosada, como se nota acá, ¿no? Ese engrosamiento mucoso también lo podemos ver. Lo mismo que la mucosa que tapiza todas las cavidades paranasales. Por supuesto que en forma anormal puede estar engrosada la mucosa. También, como un hallazgo patológico, es la desviación del tabique nasal, ¿no? En este caso, fíjense cómo se desvía hacia la derecha del paciente, con lo cual es una desviación que denominamos o describimos dextroconvexa, y cuando tiene alguna prominencia ósea, cuando esa desviación en su punto máximo muestra una prominencia ósea, es lo que llamamos espolón óseo, ¿no? Entonces es muy común leer algún reporte de alguna tomografía computada de macizo craneofacial y que no se describa de esta manera, ¿no? Obviamente que, además de la utilidad que estamos viendo, que es evaluar las fosas nasales, evaluar las cavidades paranasales, este estudio también sirve para evaluar sin dudas el tabique nasal, si tiene alguna alteración traumática, si tiene alguna alteración crónica, si necesitamos también hacer un estudio prequirúrgico para corregir esa desviación. Bueno, son todos motivos por los cuales se solicita este estudio, ¿no? En este caso, otro ejemplo patológico, fíjense, con 2 cortes coronales de un macizo craneofacial y 2 cortes axiales, y a diferencia de los ejemplos que estábamos viendo recién, acá sí se ven que las cavidades paranasales están ocupadas, ¿no? Entonces podemos decir que tanto el seno maxilar derecho como el seno maxilar izquierdo están ocupados. En este caso,
correspondiente a una sinusopatía o sinusitis aguda. En general, cuando uno piensa en un proceso agudo, en general uno de los hallazgos más característicos es que esos senos tengan algún nivel hidroaéreo, es decir, un contenido líquido con el contenido aéreo. Cuando se forma ese nivel, es decir, recuerden que el paciente está acostado, boca arriba, cuando el líquido va para la zona más declive y el aire, por supuesto, a la zona más menos declive, se genera esa interfase de nivel hidroaéreo. Y eso indica que acá hay un contenido líquido y el contenido líquido nos sugiere, como acá, signos de sinusitis aguda, ¿no? Fíjense que las celdillas etmoidales también están parcialmente ocupadas. Lo mismo que el seno esfenoidal. Acá se ven también celdillas etmoidales donde la mucosa que las reviste está engrosada, parcialmente, no toda, y algo también ya en la parte esfenoidal. Bien, no solo obviamente es tomografía lo que habitualmente utilizamos. Esta imagen quedó mal puesta. Quería mostrarles quizás de las incidencias radiológicas que habitualmente se utilizan en esta área, que son múltiples para evaluar el cráneo, la base del cráneo. Hay dos que se destacan, ¿no? Y cuando uno piensa en RX de senos paranasales, piensa en dos incidencias. Una es la mentonasoplaca, que fíjense cómo se realiza técnicamente. El paciente debe habitualmente aproximar el mentón y también debe aproximar la región nasal y generar alguna hiperextensión del cuello para que el rayo pueda entrar y nos permita visualizar los senos maxilares. En general, lo que logramos con esta incidencia es despejar los senos maxilares y ver su neumatización, primero si están aireados y después ver si están ocupados. Por supuesto que esta incidencia también nos permite ver algo de las fosas nasales, el tabique nasal, algo de cornetes, pero fundamentalmente está ideada para ver los senos maxilares, que si el paciente estuviese en una posición habitual, es decir, no acercaría el mentón y no hiperextendería el cuello, generando esta angulación respecto al tubo de rayos, estos senos maxilares en general quedan interpuestos con estructuras óseas, ¿no? Esto lo podemos ver bien, sobre todo con los que han interpuesto con los peñascos cuando hacemos una RX más frontal y hay una RX más, digamos, sin hiperextensión del cuello y acercando la región frontal del paciente al chasis, con una leve angulación del tubo y del haz de rayos, generando lo que se llama una frontonasoplaca, ¿no? Y la frontonasoplaca, fíjense que nos permite ver muy bien el seno frontal, como se ve acá, muy bien el seno frontal, algo debemos decir de esas modelos, pero los senos maxilares que se ven acá habitualmente quedan interpuestos con los peñascos, con lo cual en general se suele utilizar las dos, la frontomentonasoplaca y la mentonasoplaca. Entonces cuando uno solicita una RX de senos paranasales, el técnico radiólogo habitualmente hace estas dos incidencias. Incidencias que tienen nombres propios en inglés. La frontonasoplaca también se llama Cadwell, proyección de Cadwell, y la mentonasoplaca, fíjense, proyección de Waters, ¿no? Sí, para mencionar que con esta incidencia, esta es un poco más completa, porque en realidad yo no lo mencioné y esta está cortada, pero habitualmente podemos ver el seno frontal y también lo podemos volver. De ahí que esta en general tenga algo más de utilidad. Y si bien, como les decía recién, hay unas cuantas incidencias radiológicas convencionales para evaluar todo el cráneo y todo el macizo craneofacial, otra que quizás desde el punto de vista de la urgencia se puede realizar es la RX de huesos propios de la nariz, que es una RX, como se ve acá, con una proyección de perfil que nos permite ver los huesos propios de la nariz en esta incidencia, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza? Bueno, como un método rápido inicial, si sospechamos una fractura de huesos propios,
que por supuesto que el método ideal es la tomografía computada, demasiado craneofacial, pero bueno, en ocasiones si necesitamos hacerlo rápido, si necesitamos o no contamos con estudio tomográfico, por lo menos en ese momento, existe esta proyección que nos puede mostrar, como se ven en estos dos ejemplos, lo que es una fractura de huesos propios de nariz. Comparen estos huesos propios de nariz con esto, ¿no? En un momento determinado esa estructura ósea está interrumpida por una solución de continuidad, sin desplazamiento, acá con un leve escalonamiento, pero bueno, esa es una incidencia también que podemos tener en cuenta. Bien, y un capítulo aparte casi que nos requiere la valoración del temporal, ¿no? De la parte temporal de esta base del cráneo que es tan compleja y que, por supuesto, alberga las estructuras auditivas, con lo cual el espectro de patología y espectro de alteraciones que podemos tener es múltiple. Sin dudas que acá la tomografía computada, como se muestran en estas dos imágenes, tiene mucha importancia, ¿no? Cuando hablamos de tomografía computada hueso temporal, también es una tomografía que se puede solicitar como tomografía computada de oídos. Lo que se hace es, digamos, enfocar, poner lo que se llama el FOB del estudio en el hueso temporal, ¿no? Y en todas las cavidades auditivas. Tanto habitualmente en cortes axiales como coronales. Fíjense que acá estamos viendo dos cortes axiales con cortes muy finitos para obtener la mayor resolución posible del temporal, ¿no? Entonces cuando uno piensa y analiza el hueso temporal, bueno, por supuesto que va a tener una porción mastoidea, que habitualmente está neumatizada, como se ve acá, que hay celdillas mastoideas, ¿no? Va a tener una porción petrotimpánica o petrosa, que va a ser esta que tiene como una especie de morfología triangular, donde vamos a ver que ahí están los componentes auditivos. Y de hecho esta porción petrosa también se puede dividir, ¿no? Y la parte más distal, o la que termina en el vértice de ese triángulo, la podemos llamar la punta del peñasco, ¿no? Habitualmente se conoce como tal. Y por supuesto acá podemos ver estructuras del, digamos, el proceso auditivo, ¿no? Entonces tenemos el conducto, fíjense el conducto auditivo interno, por donde transcurre el paquete facio-acústico, ¿no? En lo que sería el oído interno, ¿no? Con la porción vestibular, por la porción coclear, y el oído medio, ¿viste? La caja timpánica con los huesecillos, la cadena de huesecillos que los podemos ver acá y acá, ¿no? En este caso no, en este corte no estoy viendo el conducto auditivo externo, pero en este corte sí, acá se ve bien la entrada de los conductos auditivos externos, que tienen una porción cartilaginosa y una porción ósea. En hueso temporal, en oído, no todo es tomografía. Fíjense acá cómo se puede ver incluso todas las porciones del temporal, la tropa eustaquio, lo que decíamos recién, ¿no? Incluso fíjense la ventana Nobel, cómo se ve entre el oído interno y el oído medio, los pequeños huesecillos del oído medio. Bueno, por supuesto, con la tomografía computada podemos tener una gran visualización. Recuerden que es el gran método para evaluar la osteoestructura y sobre todo estas estructuras complejas en donde digamos, la porción ósea es muy importante de valorar. Bueno, la tomografía computada adquiere mucho valor, ¿no? ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Bueno, la resonancia magnética, por supuesto, que no nos sirve tanto para evaluar la estructura ósea. Nosotros sabemos que en las estructuras óseas que están más mineralizadas, habitualmente, en general, tienen baja señal, como se ve acá, la porción petrosa del temporal tienen bajas señales, es decir, se ven oscuras en la mayoría de las secuencias, ¿no? En casi todas las secuencias de forma variable. Pero bueno, ¿qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir sobre todo para ver la señal de las cavidades que están dentro de ese temporal y mucha utilidad tiene, por supuesto, la valoración de lo que es el conducto auditivo interno y el pasaje de fibras del
del séptimo y el octavo por ahí. Por supuesto que ahí la resonancia magnética tiene mucha utilidad. Cuando hablamos de resonancia magnética, estamos hablando de resonancia magnética de oídos, en la que también se hacen secuencias especiales dirigidas, muchas de ellas ponderadas en T2, como se ve acá, de alta resolución, ¿no? Con cortes muy finitos y volumétricos, ¿no? Como para ir viendo bien el trayecto de cada cavidad o cada porción. En general, para obtener estos estudios necesitamos un resonador de alto campo magnético, esto es a partir de 1,5 Tesla. Así que, bueno, los resonadores de bajo campo magnético nos dan información bastante limitada al respecto. Por eso es muy importante a la hora de pensar y solicitar este tipo de estudios en efectuarlos en un alto campo magnético. Bien. Bueno, como decíamos recién, las porciones del oído todas las conocemos, no me quiero meter tanto en la anatomía auditiva, pero sí recordarla, y sí recordar los componentes del hueso temporal, ¿no? Siempre la anatomía, siempre hay que tenerla muy en cuenta. Fíjense el oído externo con el conducto auditivo interno, la membrana timpánica, ¿no? Que separa el oído externo del oído medio. Y este oído medio, esta caja que tiene 6 paredes y cuyo contenido se destaca, por supuesto, estos huesecillos dados por el martillo, con sus porciones, el yunque y el estribo que va a, por supuesto, contactar con la ventana oval del oído interno, que acá podemos ver muy bien la parte coclear, de la cóclea, y la parte vestibular, ¿no? Fíjense los conductos semicirculares y, por supuesto, la información toda llevada a cabo por el octavo par craneano con este nervio vestíbulo coclear, ¿no? Con ramas vestibulares y ramas cocleares. No olvidar que en este conducto auditivo interno también progresa el séptimo par craneal. Por eso, cuando recién les describí el conducto auditivo interno, hablamos de paquete fascioacústico, ¿no? Cuando uno habla de paquete fascioacústico, justamente habla de la conjunción de las fibras que van juntas del séptimo y el octavo par craneano. Muy bien, recordar siempre para poder interpretar estos estudios, sobre todo en el caso de la tomografía computada de oído o de hueso temporal, los huesecillos del oído medio, con sus diferentes componentes, en forma separada y en su forma articular, ¿no? Articulados, ¿no? Entonces, obviamente que son pequeños, obviamente que tienen una anatomía muy particular y obviamente que para la evaluación de los mismos, como se ve acá, es necesario obtener cortes de alta resolución, ¿no? Acá hay algunos cortes ampliados que muestran justamente estos huesecillos, esta caja timpánica con los huesecillos del oído, con el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Entonces, habitualmente es sobre todo lo que es la imagenología del hueso temporal, requiere un aprendizaje, una curva de aprendizaje y requiere una dedicación de tiempo, digamos, conocer esta anatomía y poder dar información acerca de probables patologías en general suele ser un área más específica dentro de lo que es la tomografía computada de la cabeza y cuello y que habitualmente requiere un entrenamiento, ¿no? Lo mismo que los componentes del oído interno y los conductos semicirculares, por supuesto que siempre requieren un aprendizaje de esa anatomía tan particular, ¿no? Y esa correlación anatómica habitual con la anatomía radiológica, es decir, con la anatomía que nos permiten ver las imágenes. En este caso, metiéndonos muy por arriba y muy rápidamente en lo que es el oído interno. Acá estamos viendo cortes coronales,
en donde podemos ver, bueno, el oído medio, el oído externo y el oído interno. Fíjense la cóclea que bien que ve, fíjense en los huesecillos del oído medio, en este caso en un corte coronal, ¿no? En este caso estamos viendo un corte axial, donde vemos bien los conductos auditivos internos, todo lo que corresponde al oído interno, lo que corresponde al oído medio, las celdillas mastoides, diferentes cortes, ¿no? En diferentes cortes se pueden ver las estructuras de los compartimentos auditivos. En general, así es como se puede evaluar una tomografía computada de oídos o de hueso temporal. No me quiero meter tanto en la anatomía detallada, porque me parece que no hace tanto al valor de tener una clase de generalidades. Así que vamos más por lo conceptual. Y lo conceptual, desde lo patológicamente hablando, en resonancia magnética, quizás, como les contaba recién, una de las grandes utilidades es detectar patología, sobre todo en relación a el conducto auditivo interno y el oído interno en resonancia magnética. Acá estamos viendo un corte axial, que lo que nos muestra es, aunque tiene una señal baja, en general toda esta imagen es un T1 con saturación grasa, que tiene gadolinio, acá estamos viendo parte del puente o protuberancia, y acá estamos viendo algo del cerebelo en fosa posterior, y este es el trayecto del conducto auditivo interno derecho y el trayecto del conducto auditivo interno izquierdo. Fíjense que en el izquierdo, por supuesto, algo anormal aparece, y en el derecho, o sea, que se llegan a insinuar las fibras correspondientes al paquete facioacústico. Acá, por supuesto, todo esto tiene baja señal porque es todo el temporal, con su parte neumatizada, con su parte bien mineralizada, que, como decíamos recién, tanto el aire como la mineralización ósea tienen baja señal en la mayoría de las secuencias. Entonces, lo que se ve acá es cómo aparece un tejido sólido que realza claramente tras la administración de contraste endógenos y que está ocupando ese oído, que proviene de ese conducto auditivo interno, y se aloja buena parte de esta imagen en lo que llamamos el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Esa interfase del puente y el cerebelo. Esa unión entre puente y cerebelo, bueno, es un punto, una referencia anatómica muy particular en la cual pueden asentar lesiones, y sin duda dentro de las lesiones tumorales la más frecuente y conocida es el neurinoma acústico, ¿no? O el schwannoma. En este caso, respecto a al método de elección para su diagnóstico, que es la resonancia magnética de oídos con gadolinio, eh, habitualmente el hallazgo más importante es detectar una lesión sólida que realza completamente tras la administración de gadolinio y que tiene una morfología muy particular, ¿no? Asienta sobre el ángulo pontocerebroso, pero no se extiende por el conducto auditivo interno. Como se extiende por el conducto auditivo interno y se termina alojando aquí, suele tener esta morfología que se denomina en cucurucho de lado, ¿no? En donde digamos, la bocha de lado sería esta y la parte del cucurucho sería esta, ¿no? Tiene esta forma muy particular como signo radiológico, ¿no? Les muestro este ejemplo de otro neurinoma del acústico. En este caso, fíjense que es un T1, ¿no? Una resonancia magnética de un T1 con gadolinio, y si nos vamos justamente, vemos la protuberancia, vemos el cuarto ventrículo y vemos el cerebelo. Entonces, si nos vamos específicamente a donde están justamente estos ángulos pontocerebrosos y el conducto auditivo interno, del lado derecho aparece toda esta lesión que realza claramente la administración de gadolinio, y que muestra la morfología clásica, está bien en morfología de lado, cucurucho de lado, ¿no? Muy, muy característico. Bien, por supuesto que cuando hablamos de esta área, no todo es macizo craneofacial, no todo es cavidades paranasales, no todo es fosas nasales o hueso temporal, ¿no? Sin dudas que también es un área en donde el estudio de la faringe, por supuesto, puede tener un complemento con imágenes, y ahí la tomografía computada o incluso la resonancia magnética
tiene utilidad. Diría más que la tomografía computada es de la que más hacemos, tomografía computada de cuello. Fíjense en este caso un corte axial de cuello con contraste. La ventana que estamos viendo acá es una ventana de partes blandas, ¿no? Obviamente las estructuras acá, el maxilar inferior, mandíbula se ve con alta densidad, pero lo que podemos ver bien es las partes blandas, ¿no? La lengua, estamos viendo el piso de la boca, los maceteros, y vemos parte de lo que sería la orofaringe, la luz aérea. Y acá, bueno, tenemos los paquetes vasculares que están con contraste, yúgulo-carotídeos, que también es una zona de, por supuesto, de ganglios normales, lo mismo que acá tenemos las cadenas laterocervicales ganglionares. Y más posterior, en esta imagen, estamos viendo un cuerpo vertebral cervical, ¿no? El ejemplo que les traigo de esta tomografía de cuello con contraste es algo que probablemente veamos con más frecuencia, o es uno de los motivos por los cuales más se puede solicitar una tomografía de este tipo en esta área, que es digamos, los compromisos inflamatorios orofaringeos. Y ahí uno de los que se destaca, por supuesto, es la amigdalitis o faringoamigdalitis, las amígdalas que pueden ser claramente identificables en un corte a esta altura. Bueno, obviamente cuando tienen un proceso inflamatorio configurando esta amigdalitis, aumentan de tamaño, como se ve acá, la derecha, como se ve acá a la izquierda, y también, si el proceso inflamatorio es muy importante, por supuesto pueden captar contraste, tener un realce mayor a lo habitual, ¿no? Este es un claro ejemplo de una amigdalitis importante que reduce la luz aérea, ¿no? Acá la luz aérea de la orofaringe está claramente reducida. Y uno de los motivos por los cuales en general se tiende a pedir, más allá que por supuesto que desde la exploración física nosotros podemos detectar una amigdalitis o una faringoamigdalitis, pero en general se trata de pedir estos estudios cuando pensamos en alguna complicación. Y una de las complicaciones temidas es la aparición o la generación de un absceso o colección infecciosa. Y por supuesto acá tiene mucha utilidad la tomografía computada con contraste, ¿no? Como en este caso, fíjense cómo aparece un absceso parafaringio derecho, ¿no? Que aparece como una colección de densidad líquida con un leve realce periférico, ¿no? Obviamente, fíjense cómo esto impronta sobre la luz aérea de la orofaringe, la provoca simetría en la misma, pero bueno, nos da la información de que hay una colección y que por supuesto esto habitualmente tiene un tratamiento quirúrgico, es decir, hay que drenarlo, ¿no? Habitualmente con alguna incisión por la vía oral se puede drenar una colección de este tipo. Por eso es tan importante la tomografía computada de cuello en esta área. Y también la tomografía computada de cuello la utilizamos para la patología laringea. Cuando hablamos de patología laringea hablamos de un espectro de patologías muy grandes. Recordar la anatomía laringea, que también es una anatomía compleja. Los cartílagos laringios, tanto acá se ven como en una visión anterior como en una visión lateral. Los podemos hablar muy bien por el grado de mineralización que tienen en tomografía computada, y todo el resto de reparos anatómicos que van desde estructuras ligamentarias o membranas, como se ven acá, y por supuesto las diferentes porciones, ¿no? De la laringe, la epiglotis, la glotis y la subglotis. Bueno, toda esta anatomía que es compleja, por supuesto que tanto en tomografía computada como en resonancia magnética la podemos valorar. Procesos inflamatorios, procesos tumorales benignos, procesos tumorales malignos, por supuesto que en general estamos rastreando, sobre todo mucha patología de la cuerda vocal es importante. Fíjense acá una correlación que les muestro entre un preparado anatómico en un corte axial con un corte axial de tomografía computada de cuello, en este caso con contraste, en donde podemos ver bien el paquete yugulo-carotídeo con contraste, la yugular y la carótida están opacificadas, y fíjense cómo podemos ver cartílagos laringios, ¿no? Con densidad cálcica, por supuesto están mineralizados, en este caso el cartílago tiroides, estamos a ese nivel, y por dentro estamos viendo la imagen de
las cuerdas vocales, ¿no? Cartílagos, la comisura anterior, todos los reparos anatómicos de la laringe los podemos, por supuesto, identificar acá, ¿no? Esta, como, probablemente también como recién les mencionaba, el estudio imagenológico, el hueso temporal, bueno, la laringe también requiere una experiencia y un entrenamiento para poder interpretar y para poder identificar la patología en esta región, porque son regiones complejas, ¿eh? Y bueno, por supuesto que se necesita un entrenamiento importante. Eh, Abajo lo que estamos viendo son dos cortes axiales, en este caso de resonancia magnética, en un T1 y un STIR, en un corte igual anatómico del que veíamos, que estamos viendo en el resto de las imágenes, pero fíjense que, bueno, por supuesto que con la resonancia magnética tenemos la oportunidad de, con las diferentes secuencias, mostrar el mismo tejido con diferente señal, ¿no? Y por supuesto esto, sobre todo, ha tenido mucho auge en los últimos tiempos en la patología, sobre todo tumoral, ¿no? Que es un poco la patología estrella laringia, y sí, también la patología de cuerdas vocales. No quiero dejar de mencionar algo que la verdad es que en nuestro medio no, yo no, por lo menos no estoy al tanto de que suceda, pero sí existe, que es la valoración ecográfica laringe, sobre todo una valoración dinámica para ver el movimiento de las cuerdas vocales. Esto existe, es importante conocerlo, aunque no tenga tanto uso, por lo menos en nuestro medio. Y si quiero mostrarles una imagen patológica como para cerrar esta pequeña clase de generalidades, ¿no? Estamos en un corte axial de una tomografía computada de cuello con contraste. Fíjense cómo la yugular tiene contraste, la carótida tiene contraste del lado derecho, lo mismo que el lado izquierdo. Fíjense el cuerpo vertebral cervical, y en la región anterior estamos justamente en el plano donde vemos el cartílago tiroides. Y si comparamos esta imagen con la anterior, donde normalmente acá veríamos la anatomía de las cuerdas vocales, bueno, fíjense que está ocupada, en este caso por una imagen sólida, que se proyecta en las cuerdas vocales y se va hacia, en realidad, hacia la epiglotis, y compromete también la comisura anterior, que era esa interfase anterior de las cuerdas vocales. Bueno, esto es, por ejemplo, un carcinoma escamoso laringio, probablemente la variedad o tipo histológico más importante y más común, y en este caso un ejemplo bastante grosero. Habitualmente, a veces no solo nos fijamos en ver una formación sólida cuando estamos tratando de rastrear un tumor, sino también en ver la asimetría y ver las alteraciones de los diferentes repliegues que tiene la laringe. Eso también nos da mucha información, nos puede orientar para poder detectar alguna lesión sólida en esta región. Lo otro que también nos ayuda la tomografía computada, por supuesto, es la detección de ganglios en la región, ¿no? De ganglios patológicos, ya sea cercanos a la laringe, o en los paquetes yugulocarotídeos, o por supuesto en las cadenas cervicales, ¿no? Sin dudas que recordar que en el transcurso del módulo seguramente ustedes esto lo están viendo bien, recordar la franca asociación que tiene este carcinoma con el hábito tabáquico, nos indica que es un tumor que siempre tenemos que tener en cuenta, o potencialmente, sobre todo en pacientes fumadores. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que si bien es una clase súper introductoria, les pueda abrir las puertas de a lo mejor poder tener más inquietud respecto a estas imágenes, o complementar algo de la patología más prevalente del área, pero es simplemente a modo introductorio, y por supuesto que cualquier inquietud, cualquier duda de todo lo que les fui mostrando, por supuesto que las pueden acercar, e incluso las podemos en el futuro poder debatir y hablar.